Hola, ¿qué tal? Dándole entonces continuidad a esta temática sobre lo que es la dependencia y poder entonces detectar qué conductas dentro de nosotros mismos nos vuelven dependientes y hacer un pare si estamos ya manejando un trastorno, cuando ya hay algo que nos está incapacitando, cuando en realidad vemos que no podemos seguir luchando, seguir adelante si no es en función de los demás, pero de una manera irracional. Abordar entonces algunos síntomas para que tú te revises, para que tú analices si varias de estas síntomas vienes manejando y cómo enfrentarle y buscar alguna solución o ayuda, bien sea terapéutica a través de un psicólogo o a través de un psiquiatra. Bueno, en primera instancia, estas personas sienten un gran temor a estar solas. Les da mucho miedo la soledad. De ahí que traten de manejar demasiado apego. De ahí que muchas veces se vuelven muy enfermizas y muy vigilantes y muy controladoras. Y llega a haber casos extremos de que se vuelven celotípicas porque están siempre poniendo la mirada en función de los demás. Entonces, de manera que buscan en particular, bien sea a través de una persona o de una sustancia psicoactiva o a través de una mascota, buscar cierta seguridad, ya que se sienten tan indefensas, tan inseguras, que buscan hallar ese refugio a través del otro o a través de los otros. Evitan a toda costa, en segunda instancia, una responsabilidad de tipo social, es decir, no les gusta participar en actividades sociales o que a estas personas les deleguen tareas. Entonces vemos que puede haber dificultades a nivel de las metas, sobre todo metas a nivel social. Entonces, eso es muy delicado también, porque es muy bueno también que la persona se sienta autónoma, es decir, se siente tan insegura de sí misma que su autonomía pasa a un segundo plano. Tercero, resulta ser lastimado como por la crítica y la desaprobación, es decir, es tan vulnerable a lo que van a decir los demás de él o de ella que eso lo puede lastimar, porque estas personas en sí necesitan ser aprobadas y en ellas hay esa creencia irracional. Me siento bien en la medida en que los demás me aprueben mis actos. Ojo con eso, porque resulta que no todo lo que nosotros hagamos los demás lo tienen que ver bien visto, ¿no? Es que nosotros debemos de confiar en nosotros mismos y mirar cuál es ese potencial. Cuarto, existe un gran miedo y una gran inseguridad a ser abandonada. Entonces, verbo y gracia, cuando hay una ruptura amorosa, cuando ya el matrimonio se acabó, entonces resulta que por los avatares de la vida, la relación de pareja no funcionó, pero esta persona se siente insegura para enfrentar el mundo, para resolver los problemas que hay alrededor y tratan de alguna otra manera inclusive de sensibilizar al cónyuge a que vuelvan. Hay que aprender a decir adiós a las relaciones afectivas muchas veces, así como es duro en algún momento ver partir a nuestros seres queridos, así como es duro en la vida uno tenerse que enfermar y tenerse que morir, pues de igual manera hay que enfrentar el mundo y la realidad cada vez que haya una ruptura. ¿Por qué? Porque si bien el apego es fundamental y nosotros nacemos, primera instancia, ese apego, ese amor filiativo a la madre, pero tarde que temprano tenemos que abandonar el hogar, tenemos que salir de ahí. Y de por sí vemos que suelen ser demasiado pasivas en las relaciones interpersonales, es decir,
no buscan ser activos, no buscan comprometerse y hacerse partícipe frente a las decisiones. De ahí que busquen muchas veces renunciar a toda cuanta actividad de tipo social se realice, porque se sienten demasiado inseguros, no confían en sus capacidades, muy bien, y sentirse muy perturbado en general cuando las relaciones se terminan, y era lo que les decía, frente a la desaprobación, frente al temor. ¿Por qué? Porque mi vida se vuelca es en función del otro, de los demás, de alguna sustancia, pero tenemos que reaccionar. Tenemos que hacer un par, tenemos que decir adiós a aquello que nos está atando de manera irracional, aquello que no nos permita ser más nosotros mismos. Tenemos que volver a nuestras fuentes naturales, tenemos que alimentar más la confianza en nosotros mismos, en darnos cuenta de que debemos liderar nuestras vidas, en que darnos cuenta de que tarde que temprano tenemos que decir adiós y tenemos que renunciar a muchas cosas de nosotros mismos. De manera que hablar de este tema en particular es un tema muy controvertido, ¿no? Es un tema que nos invita mucho a la introspección. Es un tema que nos pone de cara a nosotros mismos, ¿no? Y qué bueno que buscáramos conversar más en función de esto, que hiciéramos un análisis en particular, qué tan dependientes, qué tan demandantes son. Muy bien, recuerden seguirme en las redes sociales, recuerden que me siento muy a gusto con ustedes. Por favor, den un like. Los quiero mucho. Su amiga Liliana. Chao, chao.